Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos a un capítulo más en esta serie sobre espiritualidad eucarística de su programa Anamnesis, liturgia que se hace vida. Hoy con ustedes el beso y la incensación del altar. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Durante el capítulo anterior reflexionábamos sobre la importancia y la dignidad del altar. Hemos intentado durante este bloque acercarnos a los ritos iniciales y entonces quisimos hacer una pequeña pausa para poder comprender cuál es la importancia teológica y el sentido espiritual del altar cristiano dentro de la celebración eucarística, porque sólo así podremos comprender por qué las reverencias, que las explicábamos en el capítulo anterior, y por qué, como lo haremos hoy, el beso y la incensación. Nosotros hemos de dejar muy asegurada la certeza de que el altar es signo de Cristo. Como lo indicaba San Agustín ya en el siglo IV, el altar es Cristo. El altar tiene una importancia fundamental, sobre todo porque en él se lleva a cabo el sacrificio eucarístico y, como ya lo acabamos de indicar, porque el altar es signo de Cristo. Por eso alrededor del altar se teje una atmósfera de respeto hacia él. Por eso se llevan a cabo veneraciones, inclinaciones y besos. Yo creo que uno de los gestos a través de los cuales nosotros como latinos manifestamos con mayor ilusión el cariño y el respeto que sentimos hacia algo o hacia alguien es a través del beso. El beso en la celebración litúrgica constituye realmente como el segundo saludo al altar. El primero había sido la reverencia, la inclinación de tronco, la inclinación profunda. El segundo es este beso que el presidente, sus diáconos, asistentes y los concelebrantes ofrecen también al altar en nombre de la asamblea. Después de la reforma del Concilio Vaticano II, el altar sigue teniendo sobre todo un acento de saludo. Por eso en la normativa actual solo se llevan a cabo dos besos al altar, uno para saludar y otro para despedirse. Vamos a ver ahora muy sucintamente cómo fue cambiando con el paso del tiempo este gesto que para nosotros es realmente entrañable. Ya hay noticias desde el siglo IV del beso al altar. Ya en alguna ocasión les contaba que ese beso al altar iba acompañado también del beso al evangeliario. Es decir, la comunidad cristiana desde una época muy primitiva tenía la certeza, especialmente cuando los altares dejaron de ser de madera y pasaron a ser construidos en piedra, en roca, que Cristo era la piedra angular, que Cristo es el centro de la iglesia, que el altar es Cristo. Ya en el siglo IV hay evidencia de este gesto, como lo decíamos ahora. Si damos un paso más adelante hacia el siglo XII, nos damos cuenta que ya en las liturgias papales se habla explícitamente del beso al altar. El Papa se acercaba al altar, lo veneraba primero con una inclinación profunda, como lo hacemos ahora, luego trazaba sobre su boca el signo de la cruz, que por cierto era el único signo conocido en la boca. Solo muy posteriormente, como lo veremos en nuestro próximo capítulo, ese signo empezó a ampliarse hasta ocupar desde la frente hasta el pecho. Luego él procedía a saludar con el beso de la paz a los asistentes del clero que tenía más próximos y terminaba después con una plegaria silenciosa y el beso al altar. Según los datos históricos, más o menos por esa misma época, a partir del siglo XII, empezó a incorporarse también el beso al crucifijo que se ponía sobre el altar, pero fue abandonado muy remotamente, o sea, no duró mucho en la historia, porque ese beso retrasaba, como que interrumpía la lógica de toda la celebración. Tanto así que ya en la reforma de la Santa Misa que se llevó a cabo en la época de San Pío V, en el siglo XVI, ya no se menciona ese beso al crucifijo. Me parece muy interesante ahora citar al Papa Inocencio III, que decía que precisamente ese beso evidenciaba
la realidad de la iglesia que se hacía presente allí en la celebración. Porque si bien con el beso el ministro en nombre de la asamblea besa a Cristo, también obviamente a través de ese mismo beso Cristo besa a su esposa, que es la iglesia, es decir, es un beso de encuentro. Por eso decíamos ahora el acento en ese sentido de saludo del beso inicial y final. Actualmente, como lo decíamos hace un momento, la liturgia, la normativa, establece que el altar sea besado al inicio de la celebración por el presidente, sus 2 diáconos asistentes y los presbíteros concelebrantes. Si hay demasiados, puede procederse también de manera más simplificada, reduciendo este saludo simplemente a la inclinación profunda por parte de los concelebrantes, que luego toman su lugar en el presbiterio. Y vuelve a besarse el altar al finalizar solo por parte del presidente y de sus diáconos. Los demás ministros se contentan simplemente con la reverencia. Muy bien, y ahora damos un paso más adelante para hablar sobre la incensación. La incensación realmente no tiene un origen cristiano. La incensación tiene un origen pagano, porque muchas otras religiones lo utilizaban, pero también en el contexto civil. Concretamente, en la época de la paz constantiniana, cuando se convierte el emperador Constantino y el cristianismo puede ejercer más libremente su religiosidad, era común en la corte imperial que las altas dignidades vinieran acompañadas por el buen olor, por el incensario, especialmente el emperador. Entonces, lo que se buscaba en el mundo antiguo era como disponer con buen olor los lugares por donde iba a pasar ese dignatario. Al asumir, al adentrarse en los beneficios, digámoslo de esa manera, de la paz constantiniana, la Iglesia fue adoptando muchos de los, no de los roles, pero sí de las costumbres de la corte imperial. Hasta tal punto que empezó también poco a poco a ir introduciendo en sus celebraciones litúrgicas el uso del incensario. Ya en el año 390, muy lejos de allí, en Jerusalén, hay evidencias del uso del incensario en el oficio dominical. Y lo mismo reportan también las celebraciones papales de la época. Si nos referimos concretamente a la incensación inicial, tenemos las primeras noticias hacia el siglo IX. Hay que tener en cuenta que el uso del incensario, el uso del incienso en la celebración, inicia sobre todo haciendo referencia a las ofrendas de pan y de vino. Estaban íntimamente vinculadas con la ofrenda de pan y de vino. De manera que fue solo una inserción posterior la incensación al altar y muy posterior la incensación a las personas y a los objetos. Más adelante, cuando se empieza en la historia de la Iglesia a incensar especialmente las personas, las harían porque ellos tenían como la concepción de que el uso del incienso de alguna manera repelía la acción de las acechanzas del enemigo. Entonces era como si se quisiera disponer de la manera más apropiada la atmósfera celebrativa para pedirle al Señor que a esa persona que oficiaba, Dios lo protegiera de las insidias del enemigo. Sin embargo, ya desde el siglo XII se usaba como un signo de dignidad tanto al evangeliario de manera especialísima como al presidente que actuaban en la persona de Cristo. Ofrecer de esta manera el olor del incienso era como presentar el voto de respeto hacia la cosa o hacia la persona que era incensada. Sin embargo, hay que reconocer que ya en la reforma litúrgica del siglo XVI llevada a cabo por el Papa Pío V y la promulgación de ese misal como consecuencia del Concilio Tridentino, el uso del incienso estaba reservado solo como para realzar la solemnidad, ¿sí? Solo con un acento de solemnidad, tanto así que solo podía ser empleado en lo que llamábamos misa solemne. Estaba la misa solemne, la misa cantada y la misa recitada. En la misa solemne, que era la expresión más solemne de la celebración eucarística, era donde se empleaba el incienso. Más adelante, sin embargo, se permitió que fuera también facultativa en la misa cantada.
Más adelante, en la reforma que emprende el Concilio Vaticano II, con la promulgación del misal de Pablo VI, que es la celebración de la misa como la conocemos hoy día, se emplea también sobre todo para manifestar, para realzar la solemnidad. De hecho, su uso es facultativo y se sugiere que el sacerdote lo emplea cuando desee dar más solemnidad por alguna razón específica a la celebración que está presidiendo. En la actualidad tenemos el uso del incienso en varias ocasiones, pero para no enredarnos demasiado iremos anunciándolas paso por paso, anunciando esos momentos paso por paso. Por ahora nos contentaremos con decir que para realzar la solemnidad de la celebración, y también como ya lo indicaba hace tal vez 2 o 3 capítulos antes, el incensario, el incienso como tal, viene a ser para nosotros como un signo de la oración que sube hasta la presencia de Dios y de la adoración que sube también hasta su presencia, como lo dice el salmista. Al llegar pues entonces al altar, los ministros lo reverencian con una inclinación profunda, lo reverencian luego el presidente, sus 2 diáconos y los concelebrantes con un beso, y posteriormente lo inciensan rodeándolo con el incensario, desde luego. Esta fue una de las razones por las cuales ya la reforma del Concilio Vaticano II pedía que allí donde fuera posible los altares se siguieran construyendo separados de la pared, de manera que el presidente pudiera siempre incensarlo dando la vuelta, rodeándolo. Vamos solamente hoy, como nota de espiritualidad eucarística, a pensar en 2 cosas con respecto al beso y a la veneración a través del incienso. En mi vida, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? Porque eso es lo que estos signos de reverencia inicial intentan exteriorizar. Cristo es el centro de nuestra asamblea. En nuestra vida Cristo es realmente el centro. ¿Yo ante qué me postro? ¿Qué es lo que retrae mi atención y mis afectos hasta el punto que yo me incline para besarlos, como hace el presidente en el momento de la veneración del altar? Porque tal vez tenemos en nuestra vida situaciones, realidades, cosas o personas que ocupan realmente el lugar que tendría que ocupar a Cristo. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de idolatría, no se hace tanta referencia a las imágenes de yeso como tal, como nos lo hacen creer los hermanos no católicos. Idolatría es todo aquello, es el amor a todo aquello que nos aleje del amor auténtico y central que tendría que ser Cristo. Si el dinero es en mi vida el centro y ante él me inclino y ante él le rindo honores y es la realidad que beso, a la que le entrego mis afectos, yo estoy siendo un idólatra. Si lo que retrae mis afectos del lugar central en el que tiene que estar solamente Dios es mi amor propio o mi orgullo o cualquier otra realidad, yo estoy siendo un idólatra. Esto si seguimos las insinuaciones del apóstol Pablo, quien sugiere también otras realidades que constituyen idolatría. Que ojalá la reflexión de estos elementos finales nos ayuden a hacer aplicable y a hacer vivible la enseñanza de este capítulo de hoy. Nos veremos la próxima semana. Que el Señor a todos nos conceda su paz. Anamnesis. Liturgia que se hace vida.